Bueno, bueno, gente, creo que ya estamos, ¿no? Y 35. Bien. Bueno, buen día a todos. Entonces vayan prendiendo las camaritas. ¿M? Somos muchos, es una pena que no nos podemos escuchar entre todos en este práctico. Somos muchísimos. ¿M? Bien. Bueno, gente, ¿me escuchan? Bueno, buen día. Les cuento que tenemos otra docente, ayudante, alumna, pronto ya no más alumna, Agustina de Gleu, que se va a unir a este bloque, a este práctico. Agustina, ¿te querés presentar brevemente? Buen día a todos. Bueno, mi nombre es Agustina y me sumo a la clase ahora a las 8 con Diana y las otras ayudantes y adscriptas. Bueno, hace un tiempo estoy en la cátedra y seguimos acá, así que espero nos conozcamos este año y bueno, un gusto. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Bueno, gente, entonces ya somos muchos estudiantes, pero también tenemos muchos docentes en la cátedra para poder acompañarlos al modo ¿vieron en los posgrados virtuales que hay tutorías? Bueno, tenemos muchos docentes, ayudantes y adscriptos que los van a ir acompañando para la realización del trabajo final de la materia y las dudas, y también colaboran en la lectura y en la corrección de los trabajos prácticos que ustedes van a ir entregando. Entonces, les cuento cómo vamos a continuar. Hoy vamos a trabajar sobre este primer trabajo práctico. Vamos a volver a la pregunta número 2, que era la que ustedes tenían que reformular para hoy, o sea, tenían que poder ubicar en esa pregunta eh, 3 niveles, lo que tomaban de la entrevista con César González. ¿Qué escuchaban ustedes como experiencia ahí, donde César había estado marcado por una experiencia, y cómo articulaban eso que ustedes señalaban con algún concepto teórico de los que habían leído en la bibliografía que les dejamos? Muy pocos lo pudieron hacer nuevamente, ahora lo vamos a conversar. También vamos a trabajar, también vamos a trabajar alguna de las preguntas que ustedes han escrito, las vamos a ir tomando a lo largo del año e intentar responderlas con la bibliografía que vayamos leyendo. Eso por un lado. También les quería decir, me están escuchando, ¿no? Me duele un poco la garganta, espero no contagiarlos de nada.
También ya subimos hoy a las 8 la clase que vamos a tener la semana que viene, con los dos autores que vamos a trabajar, también están subidos en el Classroom, que son Philippe Mérier, que es un pedagogo francés que abreva en el campo del psicoanálisis. Uno de sus libros, por ejemplo, es este, una llamada de atención, carta a los mayores sobre los niños de hoy. Justo lo tengo acá. Pero no vamos a trabajar todo este libro, sino un artículo que es una entrevista también que le han hecho sobre su obra. Y otra autora que no sé si conocen, pero que es importante que conozcan, que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa alemana, conocida por muchos nada más que porque fue amante de Heidegger. Si bien, como era judía, se tuvo que escapar de la Alemania nazi y gran parte de su producción fue en Estados Unidos, escribe sobre política, sobre sociedad, y de un libro donde ella plantea 8 crisis en la cultura, vamos a tomar un capítulo que se llama La crisis de la educación. ¿Tiene alguna dificultad ese artículo? Especialmente hay algo de traducción, cuando habla de niños, habla de muchachos, ustedes lo van a leer, pero tiene cosas muy importantes que vale la pena escuchar en consonancia con lo que dice Mérier. Y también vamos a trabajar, ahora ya vamos a llegar al trabajo práctico de ustedes, en el seminario, un texto de Murillo. Murillo, me olvidé el nombre, Paula. Susana Murillo. Susana, perdón, no me podía. Psicóloga, de la UBA, creo que es docente de la UBA. Psicóloga, perdón, Susana sí es psicóloga y socióloga, tiene las dos profesiones. Bueno, entonces justamente como tiene las dos profesiones, dice cosas muy interesantes y escribió un artículo que es el que vamos a trabajar, que de alguna manera, parafraseando a Freud, no se llama el malestar en la cultura, sino la cultura del malestar. Ese texto lo vamos a trabajar en el seminario de las 10, les digo para que vayan leyendo esta semana. Algo, es mucho, pero como tenemos pocas clases este año y se nos viene el parcial en agosto, les aclaro que va a ser el 10 o el 12 de agosto, el 10 de agosto. Porque nos pidieron de académica que pusiéramos las fechas para que no se encimen con otras materias. Profe, ¿hoy hay seminario? No. No, vieron que les dejamos en el Classroom el cronograma. Hoy tienen tiempo para, en el seminario, no va a ser sincrónico, pero ustedes, si tienen ganas, después cada uno hace lo que quiere, tienen la clase que acabamos de subir para leer y meterse en el tema. Bien. Y leer lo que les estoy diciendo, que está todo, toda la bibliografía, chicos, si no la subimos a Classroom, ustedes van a comunidades y está todo. ¿Se acuerdan en el aula donde se inscribieron en comunidades? Bien.
rebobino, el 10 de agosto va a ser el parcial, que aclaro va a ser individual. Venimos haciendo trabajos grupales, el parcial va a ser individual. Entonces ustedes van leyendo. Benjamin no es una bibliografía obligatoria, Winnicott, Montes, Escliar y La Rosa, lo que leyeron de experiencia, sí. Mary Hannah Arendt, sí. Murillo, sí. Y vamos a agregar 2 textos más para el parcial y para que vayamos armando, que son el de Leukovich y algo de Bauman sobre la modernidad líquida. ¿Por qué les digo esto? Les voy contando esto. Porque nosotros empezamos por el malestar en la cultura, lo irreductible, lo que no anda por estructura en el sujeto humano, porque es un sujeto inerme, necesita del otro, un otro del lenguaje, etcétera, etcétera. Es un sujeto trastocado por el lenguaje, ya no es uno más de la especie animal que tiene necesidades, instintos, sino que las necesidades se transmutan en pulsión y ya por haber pulsión y lenguaje hay algo que no tiene arreglo, que es irremediable en el ser humano. Lo irremediable es que hay un empuje por satisfacerse, hay cultura y la cultura dice que está hecha de lenguaje, así te satisfaces, así no, esto está prohibido, esto está bien. Y cada época, la cultura de cada época sí va cambiando. Varía, no es invariable como es la constitución del ser humano. Y eso que varía es lo que vamos a trabajar con la cultura del malestar de Murillo, que justamente ubica las características de la época, las características de la actualidad, que no es otra que ustedes han escuchado hablar, y que quizás ya es un nombre vacío, que es el neoliberalismo, y los efectos que esto tiene en la subjetividad. Porque lo que ustedes van a empezar a ver, y ya lo estuvieron escuchando el sábado en la conferencia los que fueron, es que si Freud escribe su obra con una moral, en una época con una moral absolutamente restrictiva en relación al goce y a la satisfacción, el empuje de la época es a que cada uno se satisfaga lo más rápido posible, y cuanto más se satisfaga y más goce, mejor. Y cuando no se puede gozar tanto como el imperativo de la época nos dice, con la publicidad, con el mercado, con el discurso en general, los sujetos se deprimen, melancolizan, que es el reverso a esa manía de la época de gozar, gozar, gozar. O se violentan, otro síntoma de la época. Hay violencia. O se inquietan, no pueden prestar atención, otro síntoma, otro malestar actual. Niños que no paran, inquietos, con lo que se llama la disatención. ¿Y qué recae sobre eso? ¡Blop! El trastorno. Todo el malestar se nombra con el nombre de un trastorno. Entonces aparece cualquier nominación: trastorno de oposición, trastorno de atención. Trastorno es lo que se trastorna en relación a la norma. Así son los manuales de psiquiatría, de salud mental, con lo que ustedes en muchas obras sociales cuando se reciban van a tener que poner un diagnóstico que no es el que ustedes consideren, a lo mejor sí, según desde qué línea trabajen,
trastorno de aprendizaje, trastorno cognitivo, trastorno oposicionista, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, no sé cuántos más hay. Y cada vez más hay. Cada síntoma se gana un nombrecito como trastorno y se gana la mayoría de las veces, ¿saben qué? Una píldora mágica para el trastorno, la medicación. Para los niños disatentos, hiperkinéticos, la famosa Ritalina. ¿Oyeron hablar de la Ritalina? Contéstenme alguien, por favor, que empiezo a hablar sola, ¿eh? No, profe. Sí, profe. No, yo no, profesora. No, entonces ustedes no tomaron Ritalina. ¡Qué bárbaro! Incluso hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart toma Ritalina. Los todos, hay, ¿cómo se llama esa saga, una novela divina, de mitología griega, que leían todos los adolescentes? El protagonista tenía síndrome de trastorno de disatención. Percy Jackson. Claro. Percy Jackson. En la literatura yankee está todo el tiempo, claro, Camila. Claro. ¿Qué tenía Percy Jackson? Dislexia y déficit de atención por hiperactividad. Ahí está. ¿Lo medicaban? No, creo que no. No, él no. A él no. Bueno, en general, creo que ahora mucho menos, ese trastorno, déficit de atención con hiperactividad, se medicaba mucho con Ritalina, que es una anfetamina, que producía un efecto rebote, paradojal, que calmaba a los niños. Hay estudios de cómo en las escuelas, por ejemplo, privadas del Gran Buenos Aires, me refiero a lugares de clases sociales altas, ahora leo tu comentario, los jóvenes, el 15% y llegó al 20% de los niños iban, y adolescentes, iban a clases y antes de llegar al aula tomaban la medicación. Lo que pasa es que esa medicación tenía efectos gravísimos, fundamentalmente más allá de lo biológico, que tenía efectos severos, también en la subjetividad, porque era un síntoma que quedaba tapado con la medicación, los planchaba un poco a los pibes, algunos. ¿Y saben qué? Un neurólogo, no me acuerdo ahora el nombre, pero lo pueden buscar si les interesa, que fue el quien puso el nombre, porque ustedes saben que hay un manual, y eso lo vamos a ver en un documental la semana que viene, que se llama DSM, Disorders, ahora me olvidé la sigla, lo que significa, de desórdenes mentales, no puedo hacer la traducción del inglés. Ese manual, que es un manual para hacer los diagnósticos en salud mental de Estados Unidos, y hay otro de Europa que se usa en general en muchos países del mundo, Profe, que coloniza los distintos países. Ahora te dejo hablar, que pierdo la idea, si no. En ese manual se ubican los trastornos con los que se diagnostican. Ahora estamos por el manual número 5 y se van agregando y sacando trastornos. Y cada trastorno lo escribe un psiquiatra, o un psicólogo, puede ser a veces, en general son todos psiquiatras, con un equipo. Hay un psiquiatra que describe el trastorno, lo caracteriza y fundamentalmente, como en los test de la revista Para Ti. ¿Existe la revista Para Ti? ¿No existe más? Me parece que sí, no sé si, Bueno, si no es virtual, bueno, digital. bueno, si no va la Cosmopolitan, alguna de esas debe seguir existiendo. Sí. Bueno, en todas esas revistas siempre aparece algún test que las mujeres hacemos algunas veces, muy bobo,
no importa que uno tiene que tildar. Bueno, acá, si ustedes miran este manual, hay por cada trastorno entre 5 y 6 ítems y al final dice, si el paciente que consulta tiene 3 de estos 5, tiene tal diagnóstico. Entonces, ustedes van a ver que el neurólogo que escribió en el manual de salud mental, en el DSM, el trastorno de déficit de atención que se viralizó, vamos a decir así, en todos los niños inquietos y movedizos, que son niños de esta época, y vamos a ver por qué, vamos a poder pensar por qué están tan inquietados, qué es lo que fracasa, que no se pueden calmar, no todos. Este neurólogo hizo una especie de confesión, que él había inventado esto, que es una patología, un trastorno que no existe, confesó que no existía. Búsquenlo, hay artículos sobre el tema. Pero se montó una empresa farmacológica enorme, grupos de terapia para los niños con trastorno. Nuestro colegio de psicólogos profesional, me acuerdo unos años atrás yo había ido al colegio de psicólogos y había hacer un trámite y había pilitas de papeles con flyers, bueno, terapia de esto, venga a hacer un curso de esto, y uno era grupos para niños y jóvenes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. O sea que no solo esto es patrimonio de la psiquiatría, la psicología también trabaja muchas veces desde esta perspectiva del trastorno. Esto tiene que ver con el discurso de la época, de hacer del síntoma, que es la manifestación del malestar en la cultura, un trastorno. A acallar, a curar rápidamente, a silenciar, como las psicólogas de César González, de alguna manera. Bueno, ahora escucho quién quería hablar y hay unos comentarios en el chat. Lo conozco, Tomás Sass. ¿Quién es Tomás Sass? Trabaja esa problemática. Nicolás comentó esto. Nicolás, ¿querés decir algo? No sé quién es Tomás Sass. Ah, un psiquiatra critica la psiquiatría, pone acá Nicolás. Una psiquiatra crítica a la psiquiatría. Un psiquiatra. Bien. Alguien quiso tomar la palabra y yo le dije que quería terminar la idea. No, yo, profe, pero era para dar un ejemplo en Gambito de Dama, en la serie de la chica esta que es argentina, que se fue a vivir hace bastante afuera. A ellos cuando queda huérfana, les dan una droga y se termina haciendo adictiva para mantenerlas sumisas. Sí, es muy impactante eso. Pero no era eso. Era para más atrás, pero bueno. Sí. Bueno, entonces toda esta introducción, así, que empecé a hablarles, que era para contarles nada más, y no pude parar, era para contarles por qué íbamos a trabajar el contexto epocal. ¿Qué hay de la ciencia de la mano del mercado y del capitalismo? ¿Qué hay de estos ideales modernos de que gracias a la ciencia la humanidad iba a progresar? Parece que lo que progresa es la técnica, pero no para todos, si no, no pasaría lo que pasa en el mundo con las vacunas, que son para algunos mundos y otros quedan relegados. Digamos,
vamos a tratar de leer y estudiar cuáles son los ideales de la modernidad y qué es lo que pasa en esta época. ¿Por qué nos interesan los ideales de la modernidad y la modernidad? Porque es en la modernidad cuando nacen las escuelas en la historia de Occidente. Esto es lo que vamos a ir construyendo en esta materia. A ver, hay otro comentario en el chat. Muy bien, el año pasado hablamos un poco de esto en teoría social con la biomedicalización. Perfecto. Todo lo que ustedes hayan trabajado en años anteriores, que después quieran tomar cuando hagan los trabajos finales en relación al tema, muy bienvenidos. Entonces, esto era para contarles cómo íbamos a ir armando con ustedes los contenidos básicos de la materia. La perspectiva psicoanalítica para pensar al sujeto en el campo de la educación y la perspectiva, digamos, histórica, la época, la perspectiva política, social, para pensar las determinaciones de la época en relación a los nuevos síntomas, porque hablábamos la semana pasada de lo irreductible del malestar, pero los síntomas no se presentan de la misma manera. Digamos, ustedes ya habrán escuchado esto, las histerias de la época de Freud eran espectaculares. Y si bien habrá hoy histéricas espectaculares, no lo niego, no con semejantes síntomas, anestesias, cegueras. Si vieron algún documental y películas de la época, era muy impactante. Hoy la histeria se presenta de otra manera. Los síntomas de la infancia son otros. Si bien ustedes el año que viene van a estudiar los casos de Freud, y los niños siguen teniendo sus miedos en la infancia, que son constitutivos, y hasta esos miedos tienen nombre en el DSM. Yo siempre digo, un niño que al separarse del otro por suerte teme, ni siquiera eso puede decirse. Yo siempre cuento los padres de un niño que me vinieron a consultar por algunas fobias de un niño y todas tenían un nombre científico: aracnofobia, fobia a la oscuridad, que ya no me acuerdo, que tenía un nombre, y yo no podía creer que el miedo a la oscuridad, donde todo se desvanece, tan humano, ya tuviera el nombre de un trastorno también. A ver. Profe, me tengo que retirar porque tengo turno al médico. Bien, el año pasado hablamos un poco. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir ordenando lo que vamos a trabajar en las próximas clases. En el seminario específicamente es la época. Hay muchísima bibliografía, vamos a hacer hincapié en el texto de Murillo, en algo de Bauman. ¿Ustedes trabajaron Bauman ya? Bueno, algo. Bien. Bueno, y entonces ahora tenemos que hacer lo que íbamos a hacer en este práctico. Tenemos dos cuestiones. No sé si empezar por lo que escucharon la semana pasada o por los trabajos prácticos. ¿Quiénes pudieron ir el sábado? ¿Pudieron? ¿Cuántos? Ay, ¿cómo hago para contar? ¿Pudo ir por lo menos uno de cada grupo? Perfecto. Ahí veo que Facundo y Valentín pudieron ir. No veo más caras. Ahí Levantan la mano, capaz que te queda
Con la función de levantar la mano. Ah, pongan la función de levantar la mano. Laura Vázquez, Luisa, a ver. O lo pueden anotar en el chat. Bueno, los que pudieron ir, ¿pudieron tomar nota de lo que les interesó, de lo que no entendieron? ¿Mm? ¿Les pareció interesante? ¿Quieren que lo conversemos ahora? ¿Les vino bien en relación a lo que habían escuchado en el seminario sobre el malestar en la cultura? ¿Mm? A mí me quedó bastantes dudas. Mucho no pude anotar porque muchos términos que me mezclaban unas cosas, pero en la idea general como que estuvo bueno el tema, más que nada, con los autistas, cómo se decae el tema del psicoanálisis y qué necesario es el psicoanálisis en estas épocas, no como contra el capitalismo, contra todo todo lo que está pasando ahora, ¿no? Y qué necesario es en realidad, como plantea ahí se me fue el nombre. Vilma Cocos. Vilma Cocos. Eso básicamente en modo general. Después, en forma particular, bastante interesante, sí. Ahora no se me ocurren muchas cosas. El registro es muy importante. Yo hice mi registro, después les voy a leer mi registro. Para que cada uno pudo tomar, ¿no? Yo entiendo que, bueno, primero se cortó, la introducción era medio larga, ustedes ni sabían de qué instituciones hablaban, no importa eso, pero después Vilma Cocos les habló a los estudiantes, me parece, porque primero contó que había estudiado en Rosario, se tuvo que ir en la dictadura, ¿alguien más? ¿Qué notas quieren decir qué notas tomaron? O decir qué les pareció. Hubo cosas difíciles, ¿eh? Sí, Luisa. Yo anoté que, bueno, que lo más importante era resguardar la subjetividad. O sea, como que la función del psicoanálisis, desde los distintos ejes, porque ella planteaba tres, me parece, o no sé si eso lo hizo la profe, esa parte no la entendí muy bien. Era Desde el eje difícil, la introducción que hicieron era difícil, sí. Le planteaba tres ejes, como para explicar el texto, digamos. Era el político, desde la educación, los tres imposibles. El clínico y el epistemológico, si yo no anoté mal. Muy bien. Político, clínico. Político, epistémico, o sea, el del saber, el de los conocimientos, y el clínico. Bien. Bueno, entonces desde el eje esto de que proteger la subjetividad, porque como que el sujeto estaba siendo atacado, y bueno, una parte que me pareció interesante fue que ir en contra de que los humanos sean tratados como objetos, como intercambiables. Y ella lo hacía hincapié en esto de la transmisión de la causa freudiana, que, bueno, y dice localizar la resistencia e interesarse en el saber inconsciente. Esto con respecto a la transferencia. Bueno, más o menos eso fue más al final, me parece, porque después hicieron un par de preguntas. También hizo referencia al avance de la medicina y la biotecnología, que bueno, que me parece que está bueno porque fue más o menos sobre lo que empezaste a hablar en la clase, y cómo todo eso afecta al sujeto ahora, digamos. Pero sí, fue un poco difícil de seguir. Era complicado entender lo que estaba planteando. No sé si porque no había leído el libro o qué, pero igual estuvo bueno. Ahí encontré para eso es muy importante, chicos, hubo una palabra clave
acá que nosotros les dijimos en la consigna, que era registro. Uno tenía que registrar para no perderse en la memoria. Entonces, cuando uno registra, es escribir con las palabras del otro, para después tratar de entenderlas. Por eso les pedimos que uno vaya y haga el registro, podían ir todos, para ver con ese registro cómo lo podían trabajar con el resto del grupo. Un investigador va al campo de la educación, vieron que estuvimos entendiendo qué era la etnografía. No todos fueron a Samoa como Margaret Mead, o no todos pueden ir a la escuela a estar del mismo equipo de investigación. Entonces uno va y registra lo que pasa. Registrar es anotar lo más parecido a lo que uno escucha, para después no confundirse. Eso es lo que ustedes van a hacer en el trabajo de campo que tengan que hacer. Registro es la palabra, ¿eh? Es muy importante eso. Ahí, profe, encontré el tema. Está grabado y sí, Luisa, acá vos preguntabas esto, si está grabado, lo grabaron y lo van a subir. Apenas lo suban, yo les voy a decir en qué sitio está. Está en el sitio de la institución que lo organizó, que es el Espacio Rosarino de Investigaciones y Estudios, creo, sobre el Niño, ERINDA. Yo les voy a decir el sitio apenas esté desgrabado. Sí, Alejo, ¿qué más? No, que había encontrado acá, no encontraba el papel, por eso no. Bueno, como que ella empezó con los tres ejes, que era el clínico, político y epistemológico, que eso abarcaría, como dijo, algo así como el discurso del psicoanálisis, va como cerrando el sentido, verlo desde el discurso del psicoanálisis. Habló mucho sobre esto del efecto que causa el capitalismo, habló de un exceso, también planteó mucho sobre el tema de los imposibles, la melancolía, que es el afecto que causa esto de generar exclusión a las personas, cómo excluye estos sistemas a las personas actualmente. Habló mucho también sobre el tema de la transferencia, para el contagio de la causa. Habló de muchos temas. Sí, habló una barbaridad. Pero desde un lugar siempre, ¿no? Dale, sí, ¿qué más? Que también hizo una crítica a la estandarización de las soluciones que están, de los problemas del malestar en la cultura, y habló de que el psicoanálisis tiene que tomar el caso a caso, y a partir de ahí habló de las infancias trans, y también después, al último, habló de los niños autistas, que están afuera del discurso y debemos hacerlo un lugar a partir de lo simbólico. Claro, habló de todos los temas. Habló de los malestares actuales en la cultura, el autismo, el transgénero, la melancolía, o sea, habló de la actualidad, realmente fue mucho, pero bueno, está bien. ¿Qué más? Valentín, vos qué tal. Sí, no sé quién sigue. La subjetividad está amenazada y la palabra está amenazada también. Bien, sí, Alejo. No dejar de lado el tema de la transferencia, como que se debilitó mucho la transferencia, ¿no? Con eso, justo con lo que dijo Laura, se dejó de lado la palabra,
es interrogar lo que se dice, es no quedarnos débiles mentales, realmente. Se escucha y se repite. Bien, entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo anoté esto mismo y anoté algo más. Cómo los tratamientos por la palabra hoy, que serían las psicologías, pueden convertirse en siervos de la medicina, anoté. Y pensaba, lo anoté porque justamente estaba escuchando a un niño muy pequeño en el consultorio, muy simpático, muy inteligente, muy piola, que le gusta hacer muchas cuentas y que se sabe las tablas de memoria aunque sea muy chiquito, y que ustedes saben que la hipercalculia, los pibes que calculan, es uno de los rasgos y las características del autismo de alto rendimiento. Este niño, que fue visto por un neurólogo, en 10 minutos fue diagnosticado y le dijo a los padres de este niño que tenía Asperger. Así se llama, es el diagnóstico del autismo de alto rendimiento. E inmediatamente, a renglón seguido, le señala a estos padres y a este niño el tratamiento psicológico que tenía que seguir y deriva a este niño a un tratamiento comportamental. Por suerte este niño, bueno, estaba siendo escuchado por un analista y cuando noté esa frase pensé en esto, ¿no? Cómo rápidamente las prácticas psicológicas pueden estar al servicio de esto también. De acallar e ir vía un diagnóstico que, bueno, como ustedes decían la semana pasada, etiqueta en 10 minutos. Bien. Bien, y lo otro que anoté, bueno, muy impactante lo de los 10.000, los de los 100 hijos, no sé, esa familia, es que me pareció muy bueno. El deseo se convierte en un derecho inmediatamente. Reflexión ética y clínica, bueno, la búsqueda del cuerpo justo, no se escapa el desajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo se convierte en un derecho inmediatamente. Estamos viviendo en una época, ven que acá dice contrariar desde los dispositivos, donde hay derecho al goce inmediatamente y que ese modo de gozar puede querer convertirse en ley inmediatamente. ¿Por qué ya hablo del transgénero? Porque, por ejemplo, ahora en Francia se está discutiendo la ley que nosotros ya tenemos en Argentina y la pregunta en la que se está trabajando es si los niños pueden tener el cambio de género en la infancia y qué tipo de tratamiento, ¿no? Entonces ella hablaba del compás de espera, de un tiempo para comprender, porque ustedes saben que ya ha habido cambios de géneros, creo que por ley se puede hacer hasta 2 veces. Entonces hay todo un problema con cómo la ley también puede ser un empuje a la inmediatez. Por eso ella dice que
las leyes que son para todos, deben estar, que son leyes muy importantes, deben estar acompañadas por la escucha del caso por caso y de lo singular. Y ahí estamos nosotros, trabajando. Bueno, después les vamos a pasar el capítulo que seleccionamos para que lean de este libro, que va a ser bibliografía ampliatoria, porque quizás tenga también alguna dificultad. Bueno, y ahora ¿alguien quiere comentar algo más de lo que escucharon? Sí, me hiciste acordar el tema del ejemplo que dio del exceso que hay para algunos pocos también con el tema de ver caso por caso quién necesita, por ejemplo, la subrogación de vientre, esas cosas, ¿no? Que una pareja millonaria tuvo 20 bebés y el afecto, la complicación que puede traer eso, por ejemplo, en la subjetividad de cada bebé, en el desarrollo, ¿no? ¿Y cuál sería para vos, Alejo? Y la contención de la madre. ¿La contención de la madre por qué? En cada caso, a ver, tiene 20 bebés, imagínate, es algo, cada uno no tiene la misma, no van a tener lo mismo que una madre con su hijo individual, como sería, como siempre, digamos, en ese caso de la mujer que tuvo 20 bebés. Esa señora pagó, ¿cuánto era? $100 por cada vientre y quería llegar a tener 100 hijos. Los hijos son objetos de consumo del capital, no son hijos. ¿Contener a qué madre? Esa madre no es una madre, es una acumuladora, podría ser un hijo como un reloj de oro. Claro. Pero contener a la madre, eso no es una madre. Madre no es quien tiene hijos. No me refería a eso, me refería, no diciendo que defendiendo, no quise malinterpretar, sino que obviamente ahí los toma como un objeto, como una mercancía, parecerían los bebés. Tal cual. Tal cual. Es muy distinto a una madre que quiera amamantar, tener un bebé porque no lo puede tener y que lo necesite porque tiene una complicación o porque no lo puede tener vía naturalmente, que sí puede amamantarlo, quererlo, sentir, afectar. Pero eso no tiene nada que ver con alguien que tiene 20, que alquiló 20 vientres y dice quiero llegar a 100. Yo quiero llegar a $100 millones, dice otro, es lo mismo. O a coleccionar no sé qué otro objeto. ¿Qué sé yo qué va a pasar con esos niños? No tengo idea. Se agarrarán de lo que encuentren como un sustituto materno o no. Por eso hay leyes que intentan regular esta locura. Por eso digo, cuando la ciencia, el avance tecnocientífico va de la mano del mercado, pasan estas cosas terribles y otras que ni hablar y que ustedes pueden ir leyendo en el diario todo el tiempo. Bien. Bueno, nos abrió un montón de temas sobre los que ustedes van a poder también hacer sus trabajos y sobre los que nos vamos a mover todo el año en esta materia. Porque ustedes han tenido sociología, social 1, 2, 3, tienen psicoanálisis 1, 2 y 3, qué sé yo, bueno, ahora se llaman, ¿no?, de distintas maneras las materias. Antes era estructura psicológica individual, la otra era social. Acá, en esta materia, lo social, lo epocal y lo singular de cada sujeto es lo que vamos a poner todo el tiempo en tensión. Cómo el psicólogo en el campo de la educación está en ese lugar de tensión entre el para todos y el caso por caso. Entre la ley, que es para todos, como la ley es un regulador fundamental para el colectivo humano, y lo singular, lo que insiste y no se arregla en cada uno. Bueno, pero
vamos a ir a los trabajos de ustedes ahora. Los vamos a ir comentando. Vamos a tomar la pregunta 2, que era la que tenían que hacer nuevamente para hoy, y alguna de las preguntas que ustedes escribieron. Entonces, vamos con los trabajos. Guillermina, no sé si vos querés empezar a comentar. Yo, por ejemplo, tengo 2 trabajos con la pregunta 2, 2 grupos, que mira, no pudieron hacer la pregunta 2. Sí, Guille. No, me quedé sin cámara, no sé por qué la prendo y se me apaga. Me parece que se me mojó el celular, pero bueno, voy hablando. Tenía cámara hasta recién, no sé qué pasó. De los grupos que nos habíamos repartido, yo sé que eran 3, era el grupo de Acevedo, el grupo de Nicolás Martínez y el grupo de Nahuel Amiano. Hasta ayer a la tarde solamente el grupo de Nahuel Acevedo había subido la segunda parte de este trabajo, los otros habían subido solo la primera. Yo sé que después uno de los grupos subió otra parte, pero era tarde, digamos, y no llegué a leerla. O sea que de los 3 grupos tenemos la primera parte y solo de Acevedo la última parte. Bueno, nosotros les vamos a hacer, tuvimos un problema que no podíamos hacer los comentarios en el Padlet, pero ya lo estamos resolviendo para la próxima, porque en el Padlet se pueden hacer los comentarios abajo de cada trabajo, pero no lo hemos podido hacer en esta oportunidad. El año pasado sí, no sé qué se desconfiguró. Pero, por ejemplo, vamos a leer acá el de Horst Luque Macei Namuri Sánchez. ¿Están? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, la pregunta 2, que era la que habíamos intentado que ustedes puedan, era un acontecimiento de la historia educativa que lo haya marcado, y cómo eso podía articularse con los textos leídos. Ustedes ponen que es cuando aparece Patricio Montesano, un vago que le daba clase en su taller de magia, pero además de eso le acercó el libro, el arte, la cultura y la poesía. Esta experiencia marca a César, lo transforma, cambia su perspectiva de la vida, del mundo. A partir de esta lectura comienza a reflexionar, a buscar respuestas, a indagar sobre lo que a él le pasa, rescata de su buen trato, y el no ponerse como una figura de autoridad ante él lo hizo involucrarse, a pesar de que la mayoría de las personas miraban eso con pesimismo. Este tallerista lo incentivó a seguir escribiendo poemas, así es que tiempo después logró publicar su libro, empezar la facultad y darle un nuevo sentido a su vida. A ver, chicas, ¿dónde está? Chicas, me parece que eran todas chicas, ¿no? Sí. ¿Dónde está ahí la articulación? Ustedes hacen un comentario de esto. ¿Dónde queda articulado esto con la teoría? Nosotros lo entregamos en el otro trabajo, lo articulamos con la rosa. No lo encontré al otro. Bueno, vamos. En el mío, ahora lo voy a buscar. Ahora lo busco. Diana, se te cortó. Ahora. Más o menos. No, sigue. Bueno, a ver, voy a salir y volver a entrar. Ahí está, Diana, ahí se escucha mejor. Ahí está. Pasa que creo que hay un micrófono que acopla. El de Mela. Ahí va. No, lo que les quería decir a ese grupo,
a todos, vamos a hacer esto. La pregunta 2, no la pongan en otro trabajo. Si ya la pusieron, bórrenla y agréguenla en el mismo que habían hecho. ¿Puede ser? No dupliquen en el mismo trabajo anterior, así la podemos corregir en un solo trabajo. Ahora le voy a pedir a Nair que lea lo que yo no encontré. La pregunta 2, porque ustedes vieron en lo que yo leí, no había ninguna articulación. ¿Alguien del grupo le anda? No, el grupo que leí recién, que lo pudo articular. ¿De ese grupo a nadie le anda el micrófono? Sí, profe, a mí me anda. Ah, dale, Agostina, a ver. ¿Podés leer cómo lo hicieron después? A ver si encontramos Sí. los 3 niveles de análisis, dale. El de la segunda consigna. Claro, que es ahí donde tenían que estar, sí. Bien, pusimos que desde la rosa vemos que en la experiencia de César están presentes los principios de alteridad, exterioridad y alienación, ya que pasa lo que es exterior a él, la indiferencia de la psicóloga y en contrapartida el apoyo brindado por parte del tallerista. También los de subjetividad, reflexividad y transformación, en tanto César es a quien le ocurre esa experiencia, lo que a su vez supone singularidad e incertidumbre. En tanto lo que le ocurre es irrepetible e imprevisible. Y por último, el principio de pasión y pasaje, ya que éste padece las huellas dejadas tanto por el tallerista como por la psicóloga. Esta experiencia solo puede ser captada desde una lógica de pasión. ¿Cómo no escuché eso que dijiste recién? ¿Cómo? Que esta experiencia solo puede ser captada antes. Y por último, el principio de pasión y pasaje, ya que éste padece las huellas dejadas tanto por el tallerista como por la psicóloga. Después, esta experiencia solo puede ser captada desde una lógica de pasión, desde la escucha, la apertura y la sensibilidad que encontró en quien lo ayudó, desde una posición de sujeto de la experiencia y no de la jerarquía. Bien. Bueno, es un intento. Bien. ¿Y en los otros textos encontraron algo más? ¿Quién quiere leer la modificación? A ver. ¿Qué otro grupo? O no sé, chicas, si ustedes quieren tomar alguno. A mí los 3 que me tocaron, tuve el mismo problema que vos, Diana, y es que faltaba la articulación ahí con la... Había una descripción, como un contar cuál era lo que les había parecido que había hecho experiencia en César, pero no había articulación con la teoría. Por ahí no se entendió que la parte de argumentar no era desde lo que César contaba, sino argumentar teóricamente, o hacer una apoyatura teórica en eso de la experiencia de César. Y a mí me tocó, no sé si están, el de Deco Matías, nombro a uno de cada grupo, Castelli, no entiendo el nombre, Maureci Sofía y Escobine Luciana. No sé, y en el Padlet no subieron lo de rehacer, no sé si lo pudieron ver. Estás muteada, Diana. Lo que les propongo es que no lo pongan aparte, porque al final lo estuvimos leyendo. Les pido que en el mismo primer trabajo, en la pregunta 2, traten de hacer esa articulación. Ahí el grupo que leyó recién la hizo con Scliar, pero la idea no es que coincida, que entonces sí hubo experiencia porque hay lo que dice Scliar. A ver cómo lo pueden argumentar. Es muy breve esto, quizás es muy tipo un ejercicio. Háganlo para entender cómo está lo que escucharon en César González, lo que ustedes se preguntan o comentan y lo que dice la teoría. Y se los vamos a comentar en el mismo Padlet para la semana que viene, ¿sí? Bien.
Todos los grupos van a tener un comentario. Ahora vamos a tomar alguna de las preguntas. Profe, que dice acá no se puede editar el archivo. Claro, entonces no pueden modificarlo en lo que ya escribieron. Bueno, elimínenlo y súbanlo completo, total es lo mismo, Martina, para que no quede tanta cosa junta ahí, Listo, hagan eso. No pongan 2 trabajos cada grupo, en ese mismo lo van arreglando. Lo sacan y lo suben completo. Bien. Ahora vamos a tomar algunas de las preguntas, chicos, que escribieron. Diana, ¿querés que comente un poquito? Dale, sí. Yo leí el del grupo de Garavaglia, González, Mondino, Perrone y Virga. Bueno, Agos te veo ahí, Agostina Mondino también. Bueno, lo que leí les comento algo y después les leo una de las preguntas que me pareció interesante. Lo que veía ahí que quisieron argumentar en relación a experiencia, bueno, se nota cuando escriben el texto que están hablando de lo que es experiencia desde distintos autores, sobre todo creo que tomaron Winnicott, pero no están nombrados los autores. Eso quizás es importante cuando ustedes van a hablar algo, si lo están hablando desde un autor, que puedan nombrar desde dónde, desde qué lugar están posicionándose y cómo se refieren. Eso como un comentario, en el punto 1. Y después, bueno, pusieron varias preguntas interesantes. Una que me pareció muy, muy interesante para retomar acá, es que ustedes se preguntan, dice, ¿esta interpretación de la realidad en la que vivió César es una interpretación heredada de generaciones anteriores? Bueno, me parecía interesante traer esto como para que pensemos qué sería tener una interpretación heredada de generaciones anteriores, como a qué idea ustedes, qué es lo que les están pensando. Me gustaba como para traerla y que abramos la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes piensan que César González tenía como heredado? ¿Qué manera de ver el mundo? ¿A qué se refieren con esto? Si tiene que ver con, bueno, con el estar preso, con el destino de si ustedes suponen ahí un destino de una clase social, ¿qué es lo que están suponiendo ahí? Me parecía interesante. Y después tengo otra pregunta del otro grupo, pero no sé si quieren que abramos esto o leo la otra pregunta y vemos. Lee la otra pregunta del otro grupo y las vamos pensando. Bueno, el otro grupo es el de Orsini, Sbafo, Grazioni y Melanie Reche, que no estaba en la lista, pero que se agregó ahí en el grupo. Como sugerencia, cuando ustedes hacen la carátula, siempre ponen primero el apellido y después el nombre. Eso se los digo para cualquier trabajo porque les va a ser más práctico. Como nosotros en la facu tenemos el legajo que corresponde al apellido, para ordenar ahí en la carátula. Y bueno, el trabajo me pareció reinteresante, pudieron conceptualizar, sí, pusieron argumentos desde los autores. Hay una pregunta que se hacen ahí en el grupo que está muy rica, que dice, como futuros profesionales de la salud mental, ¿cómo podemos formarnos para evitar tener la perspectiva que tuvieron los psicólogos frente a César? ¿Qué está fallando? Eso me pareció muy interesante porque, bueno, además de estar estudiando psicología, ustedes saben que nosotros trabajamos el día de mañana cuando se reciban, nuestra práctica está enmarcada en ciertas leyes. Una de esas leyes es la ley de salud mental, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que es bastante interesante que nos podamos preguntar cómo vamos a trabajar en la práctica y cómo trabajaban estas psicólogas, estas 12 psicólogas que dice César González, que bueno, ninguna se atrevió a leerle un poema, ¿no? O esto que él traía, que era propio y singular, nadie le dio bolilla. Bueno, eso sería. Bueno, muy buenas preguntas realmente. Y el que tiene una pregunta ya tiene